Esto es Conoce tus derechos con Senia Marchelli. Un programa para que conozca sus derechos. Bienvenidos a su programa Conoce tus derechos. Este día estaremos hablando del tema la herencia. Vamos a ver una cápsula para conocer más acerca de este tema. Adelante con la cápsula. En el derecho, la herencia es el acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra o otras personas que en conjunto se denominan herederos. Herederos o herederas es la persona física o jurídica que tiene derecho al total o una parte de los bienes de una persona que lo ha heredado. El régimen jurídico que regula las herencias es el derecho de sucesión. Las reglas de herencia difieren entre distintas sociedades y se ven modificadas por los cambios legislativos. Todos hemos escuchado de gente que hereda en vida, otros que nunca dejan por escrito a quienes les dejan sus bienes y al fallecer inicia un calvario para la familia, amigos e incluso extraños que reclaman una parte o el total de lo que el fallecido ha dejado, tanto material como intelectualmente. Hoy trataremos el tema de la herencia y estamos seguros de que usted estará muy atento a este tema. Además, le invitamos a que haga sus preguntas. Esto es Conoce tus derechos. Vamos a conocer más de nuestra invitada que nos visita este día para hablar el tema sobre la herencia. Adelante con la cápsula. Decide estudiar la carrera para seguir el ejemplo de su padre, pues siempre lo admiró como profesional, como hombre y como padre. Él fue un destacado profesional del derecho y un juez muy respetado y admirado. Haber decidido seguir con su legado fue el mejor tributo que ha podido dar a su memoria. Graduada de la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, con diplomados en Derecho de Empresas, Propiedad Intelectual, Derecho Bursátil, Derecho Procesal Civil y Mercantil, Pedagogía, cursos virtuales y actualmente estudiando la maestría de Derecho Privado en la Universidad de El Salvador. Actualmente, a partir del 2 de septiembre, se desempeña como jueza de lo civil en Apopa. Además, es docente universitaria de la Universidad Evangélica de El Salvador y capacitadora para profesionales del derecho en las áreas de Derecho Civil, especialmente contratos civiles, sucesiones, procesal civil y mercantil, contratos mercantiles y evaluadora de tesis en las áreas de Derecho Privado. Ha sido nombrada por parte de la Universidad Evangélica de El Salvador como docente en el año 2014. Tal como lo vimos en la cápsula, contamos con la visita de la licenciada Ivonne Flores González, jueza de lo civil. Gracias, licenciada, por estar acá. Bienvenida. Muy buenas tardes, Senia. Gracias por la invitación. Aquí estamos dispuestas, ¿verdad? Muy amables. Gracias, licenciada. De verdad agradecemos. Sabemos que es una persona muy ocupada, pero ha hecho el espacio para hablar de este tema que a muchos nos interesa, ¿verdad? ¿Quién no quiere recibir una herencia? Sé que este tema es bastante extenso, licenciada, de que todos queremos recibir una herencia, pero al momento que alguien fallece y nos dicen, ¿te dejaron algo? Y decimos, no sé, porque no sé si había hecho un testamento, si no lo había hecho. Y como es tan extenso este tema, vamos a tomarlo en dos partes. Primero, cuando me dejan a mí una herencia, se muere un familiar y dejó un testamento, ¿cuál es la forma en que yo voy a reclamar esa herencia? Bueno, cuando nosotros testamos, ¿verdad? Porque existe la posibilidad de realizar testamento y eso lo encontramos en la Constitución, tenemos esa facultad nosotros en el país, tenemos la opción de poder iniciarla de dos maneras, vía judicial o vía notarial. La vía judicial generalmente se recomienda cuando hay menores de edad. Siempre que haya menores de edad se tiene que hacer de manera judicial. Así como no tenemos, por ejemplo, alguna partida de defunción de los padres del causante. Entonces, o necesitamos, ya sea de manera atestada o de manera intestada, presentarla. En el caso de que existan menores y sean los menores los que se habían beneficiado, entonces por eso se recomienda hacerlo de manera judicial. De lo contrario, se puede hacer vía notarial, a veces es más expedito, ¿verdad? Con la única salvedad a veces de la tardanza con las publicaciones, pero de ahí pues cualquiera de las dos vías es idónea para poderla realizar. Licenciada, y en el caso de, usted menciona a los menores de edad, sus padres están divorciados, viven con su mamá.
¿A quién le correspondería en ese caso reclamar esta herencia? Si hablamos de manera intestada, obviamente va a ser el cónyuge sobreviviente, o en el caso que no estuviesen casados, pero sí son los menores los beneficiados, ¿verdad? Van a tener que hacerlo de manera intestada. ¿Quién lo hace? La representante legal. En este caso la representante legal es la madre, pero sabemos muy bien que si se hace vía judicial, siempre va a buscarse la procuración, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que en materia procesal civil y mercantil, la procuración es obligatoria. Entonces, si la persona no tiene las posibilidades o la solvencia económica, tendrá que abocarse a la Procuraduría General de la República para que sean ellos quienes les ayuden, y en caso de no ir a la Procuraduría se puede abocar también a cualquier universidad que tienen instituciones o áreas como socorros jurídicos para que les ayude a solventar esas situaciones, y obviamente a través de ellos se ejerce la representación para evitar gastar, ¿verdad? Cuando no se tiene la posibilidad o la solvencia económica de poder pagarle a un abogado para la tramitación de las mismas. En el momento en que yo recibo una herencia y es a través de un testamento, solamente recibo todo aquello que era del ahora fallecido, solo lo que me dejó o las deudas, si las tenía, también las heredo. No, efectivamente, independientemente sea testamentaria o intestada, cuando fallece una persona se entrega todo, es decir, derechos, obligaciones, ¿verdad? Todo ese acciones también se pueden dar, ¿verdad? También se pueden adquirir por derecho sucesorio, a través del derecho sucesorio. Entonces no solamente vamos a hablar de derechos, ¿verdad? No solamente el patrimonio lo voy a recibir, sino que también tienen obligaciones. Ahora, en el testamento generalmente lo que se designa es ya los bienes del causante, ¿verdad? Pero lo económico, las responsabilidades que el causante tenía, las va a hacer valer el acreedor a través de algún proceso en contra de los herederos. Serán los herederos universales, en este caso los declarados, los que van a tener que cumplir las obligaciones que el causante tenía en vida, ¿verdad? Conocí de un caso de una persona que efectivamente se murió su padre, le dejó una herencia, pero al momento de recibir su herencia, creo que como que no separó lo que ella tenía y lo que él le había dejado, y lo que el papá le había dejado no le alcanzaba porque tenía muchas deudas. Y si no me equivoco, creo que le tomaron del patrimonio de ella. ¿Eso es legal? Sí, lo que pasa es que cuando se acepta herencia, hay que tener claro que se debe de aceptar con beneficio de inventario. El beneficio de inventario consiste en separar mi patrimonio, porque cada persona es dueña de un patrimonio, y se extingue ese patrimonio con la muerte. Hasta que yo me muera, se acaba, porque yo estoy generando obligaciones, adquiriendo derechos, y hasta que yo me muera se acaba y se extingue esa facultad de ir generando. Por eso es que yo no puedo donar, vender en vida mi patrimonio, sino que hasta que se acaba. Entonces, una vez la persona fallece y los beneficiarios vienen a aceptar herencia, deben de recibir la herencia con beneficio de inventario. El beneficio de inventario es para que no le genere o no le suceda lo que le pasó a su amiga. Porque resulta que si acepta con beneficio de inventario, ella va a responder únicamente con lo que el causante le transmita, con lo que el causante le entregue. No le tocan su patrimonio. No le tocaría su patrimonio. En el caso de ella, si ella acepta sin beneficio de inventario, entonces el haber patrimonial de ella se confunde con el del causante, y resulta que el causante tenía una obligación de $100,000 y él únicamente está entregando un inmueble que vale $50,000. Lamentablemente, si yo tengo un poquito más, mi haber patrimonial se ve mermado, ¿verdad? Se ve restado, y voy a tener que cumplir la obligación que el causante tenía y que lamentablemente yo tengo que cumplir porque yo soy la heredera. A lo mejor fue una mala asesoría del abogado, o no sé si necesita un abogado o puede ir ella directamente. En este caso de mi amiga que yo le comentaba, quizás lo hizo ella, o siempre es a través de un abogado que tienen que reclamar esta herencia cuando hay testamento. Sí, de hecho siempre se hace ya sea por medio de notario, como le decía, o vía judicial. Lo que pasa es que antiguamente, antes de entrar en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil, la procuración no era obligatoria. Entonces yo podía ejercerla
solamente que requería la firma de un abogado. Entonces yo me podía presentar mi solicitud y lo único que requería era la firma del abogado. Se supone, y obviamente que así era, el abogado revisa el escrito que se esté realizando, la demanda o la solicitud, que cumpliera con los requisitos que la ley establece, y se presentaba a los juzgados. Lamentablemente, pues por costumbre, siempre se pide con beneficio de inventario. Lamentablemente, quizás en el caso de ella, pues no se asesoró bien y la pidió sin beneficio, es decir, únicamente se abocó e inició las diligencias de aceptación de herencia y no se hizo esa salvedad. Y es ahí donde se confundieron los patrimonios y obviamente tenía acreedores y ahí le tomaron de su patrimonio. Así es, porque habiendo aceptado con beneficio de inventario, aunque los acreedores quieran llegar y buscar un inmueble que le pertenece, que es su patrimonio no heredado, no pueden llegar, no pueden hacerlo, que usted les cumpla la obligación si el haber patrimonial del causante era menor. Licenciada, he escuchado también, como en ese tema de la herencia, se oyen tantas cosas, ¿no? Que te voy a heredar en vida para que cuando yo me muera no hayan problemas. Así de que ahorita yo entrego mis 3 casas a cada uno de mis hijos. ¿Se puede hacer eso? Lo que pasa ahí en este caso ya no estamos hablando de un testamento, lo que estamos hablando es de una donación. Yo en vida le estoy entregando a usted parte de mi patrimonio, le estoy entregando una casa, a mi otro hijo le entrego unos vehículos, a mi otro hijo le entrego muebles, por ejemplo, y entonces yo lo distribuyo. Eso no significa que, como le decía, yo no siga generando patrimonio, o sea, no siga creando patrimonio, porque yo, ya sea con obligaciones o con bienes que yo vaya a adquirir o derechos que yo vaya a adquirir, se va a ir generando. Hasta que yo me muera se extinguen. En vida yo pudiese distribuir, ¿verdad? Los bienes como principales, ¿verdad? Para no generarles conflicto. El problema es que lo que se da es que muchas veces la gente le tiene miedo a las diligencias de aceptación de herencia y entonces por eso dicen, yo no quiero dejarle problemas a mis hijos. Eso se escucha muy seguido y entonces por eso hacen las donaciones y las hacen en vida. No significa, como le digo, que el patrimonio se siga generando. Puede ser que solamente sean cuestiones ya muebles y a veces cuando ya la persona fallece, pues entre ellos mismos se lo distribuyen, pero lo correcto es una aceptación de herencia, hacer un inventario de ellos y distribuírselo. ¿Podría arrepentirme entonces si yo, así como ese caso que le planteaba, heredé en vida, que ahora sé que es una donación, podría arrepentirme de hacerlo? Vamos a ir a un corte y luego me contesta esta pregunta. Vamos a corte. Perfecto. Ya regresa. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos.